Ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que esté todo bien. Hoy seguimos con nuestro módulo lectivo. Ya hicimos la parte del módulo común y revisamos el ensayo de EMRE. Cualquier cosa están las diapositivas en el grupo de Facebook. Hay una carpeta que dice clases de física. Así que sin más, comenzamos. La semana pasada no pude hacer clase, pero la antepasada revisamos la presión en los fluidos, ¿cierto? Hablamos de la presión atmosférica, de la presión hidrostática y hablamos de muchos tipos de presiones. Hoy día vamos a aplicar toda esta presión y todo este concepto de presión en el movimiento de flujos de algún fluido, ¿sí? Entonces vamos a recapitular un poco para conectarnos de nuevo con lo que estábamos haciendo y vamos a partir con hidrostática. De nuevo, no traje los lentes, están muertos, aún no los arreglo. Y no veo mucho, así que, bueno, si leo algo mal o algo sale un poco descabellado, no se asusten, no son ustedes, soy yo. ¿Ya? Entonces, bueno, habíamos dicho que la hidrostática es la rama de la física que estudia a los fluidos, sobre todo a los fluidos que están quietos, porque es hidroestática, ¿sí? Estos fluidos que están quietos son producto de que no hay fuerzas que hagan cambios en el movimiento del fluido, ¿sí? Por lo tanto, un fluido, que es donde tenemos que de nuevo definir qué es un fluido, el fluido es esta ordenación molecular que permite que el material ocupe todo el espacio sin ser rígido absolutamente, ¿sí? Y de esa grado como de rigidez nace la viscosidad y un montón de cosas, pero que no viene mucho al caso. Después de haber definido qué era la presión, o sea, qué era la hidrostática, hablamos de qué es la presión, ¿sí? La presión es una magnitud escalar y se determina por cuánta fuerza se utiliza en una cierta área. Entonces tenemos esta fórmula, que la presión es la fuerza dividido en el área. Importante acordarse de esta fórmula porque para el módulo lectivo es súper importante, aunque suene redundante. Vamos entonces después analizamos qué pasa, calculamos la presión que ejerce, no sé, pues, una persona de pie, una persona en un lago de hielo. Después analizamos la presión dentro de un fluido, porque ¿qué pasa cuando yo tengo una cierta masa sobre mi cuerpo, ¿cierto? Que como tiene masa, la gravedad actúa sobre esa masa y la tira hacia abajo, por lo tanto hay una fuerza que está sobre nuestro cuerpo, independiente de cuál sea el fluido. O sea, nosotros estamos en el agua o en el aire o en una piscina de mercurio, finalmente siempre va a haber algo sobre nosotros que va a estar siendo atraído hacia la Tierra, ¿sí? Excepto, claro, en el vacío. Entonces analizamos la presión o cómo cambia la presión dependiendo de cómo cambie yo el material, ¿sí? O el fluido en el que yo me encuentro. Y llegamos a esta conclusión, que la presión es la densidad por la altura. En este caso, el H no representa una altura desde el suelo, sino que la profundidad en la que estoy sumergido, ¿sí? Y multiplicado por la gravedad, ¿cierto? Entonces acá tenemos un vaso de precipitado con un líquido azul, probablemente es agua con algún tinte. Entonces nosotros decimos, bueno, a una altura, a una profundidad, perdón, a una profundidad h, yo pongo un punto, este punto P, y veo cuál es la presión en este punto P, y precisamente es la densidad del fluido por la profundidad por la gravedad. Y esto salía, no sé si se acuerdan, pero hicimos todo el análisis de cómo llegar a esta fórmula desde fuerza partido en área, ¿sí? La fuerza finalmente era todo el cono o todo el cilindro que está sobre el punto P y lo dividimos en el área del punto P, ¿sí? ¿Cómo relacionábamos entonces la masa y el área? Porque la masa eh, es la que al final produce la fuerza, la gravedad es la que produce la fuerza, pero viene relacionada con la masa. La masa es densidad partido en volumen, el volumen se relaciona con el área, porque volumen es área por altura. Entonces ahí tenemos el H y tenemos la relación de volumen y área, ¿sí? Lo hicimos todo la semana pasada, así que pueden revisar la clase que ya está en internet.
Luego revisamos la presión atmosférica en la misma, con el mismo sentido de cómo se revisaba en un fluido. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es producto de todas las partículas que están sobre nosotros, en este caso sobre esta piscina de mercurio, que, como dice la flechita, empujan hacia abajo debido a la gravedad, ¿sí? Empujan y hacen que finalmente por el tubo suba el mercurio. Es como cuando uno, al revés de cuando uno está tomando una bebida y sopla por la bombilla, el aire atraviesa la bombilla y sale de la bombilla. Es al revés es cuando uno succiona la bombilla, hace que el fluido baje mientras sube por la bombilla. Esta es la misma idea. El fluido va a subir por este tubo porque está siendo empujado por una presión. Entonces al final lo que nosotros estamos haciendo al succionar con la bombilla es cambiar la presión de nuestra boca para que el fluido suba. ¿Sí? Dentro de este mismo concepto, hablamos de que la presión atmosférica, y en verdad todas las presiones dentro de un fluido, eh, son en todas las direcciones porque el fluido tiende, como ahí dice, tiende a ocupar todos los espacios posibles. ¿Sí? Por eso la presión es ejercida en todas las direcciones de nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros tenemos una presión arterial. La presión arterial es la que contrarresta a toda esta presión atmosférica que nos está intentando aplastar. Bueno, si algo te intenta aplastar, tú tienes que empujarlo hacia arriba para que no te aplaste. Y la presión sanguínea es al final la que empuja para nosotros estar en un equilibrio y no explotar, básicamente. Por eso cuando uno es como tiene una herida, la sangre sale, porque está empujando, ¿sí? Y como no hay piel que sostenga esta sangre, se desparrama por nuestro cuerpo, ¿sí? Con este mismo concepto en mente, vamos a comenzar la clase ya desde cero. Habiendo retomado todo lo que habíamos dicho en la clase pasada, vamos a tener de nuevo en cuenta el principio de que las presiones son en todas las direcciones la misma presión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pascal, que es un físico francés de hace un montón de tiempo, tiene un montón de años, se dio cuenta de esto y usó este propósito para definir algo súper importante, que lo vamos a estudiar después, que es el principio de Pascal. Entonces este caballero dijo, bueno, como las presiones son ejercidas en un fluido en todas las direcciones, al final porque el fluido es incompresible, aunque sea compresible de todas formas, la presión va en todas las direcciones. La idea de esto es que la presión se transmite en todas direcciones y tiene la misma intensidad, ¿sí? Por lo tanto, la presión que va en la dirección diagonal es la misma presión que va en la dirección vertical y la dirección horizontal. Y así es como tenemos esa relación de que Px es igual a Pi y es igual a Pz. Acuérdense que lo importante de esto, y hay que entender, que debido a que los fluidos intentan ocupar todo el espacio, eso siempre va como alineado a que va a una diferencia de presión. Pasa que todas las presiones son iguales, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un caso como el que está acá, en el que yo ejerzo una fuerza en una parte del fluido, ¿sí? Esa fuerza se transforma en presión al yo aplicarla sobre un área, ¿cierto? Entonces hago una fuerza en esta área y se convierte en una presión, ¿sí? Esa presión se transmite por el fluido, ¿sí? En todas direcciones y con la misma magnitud, con la misma intensidad, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago una presión acá, va a ser la misma presión que siente esta parte del fluido, ¿sí? Como la presión es la misma, la presión acá es la misma presión que acá, vamos a tener esa fórmula. Presión 1 es igual a la presión 2. Y volviendo a la definición de presiones, que es fuerza partido en área, ¿sí? Vamos a tener un sistema hidráulico como este, que no se ve muy bien. Estoy como... Voy a correr un poco. Entonces tenemos este sistema hidráulico en el que ejerzo una fuerza sobre un área, se genera una presión, la presión se transmite de igual forma por todas partes y finalmente se transforma en una nueva fuerza, ¿sí? ¿Cómo se transforma esa en una nueva fuerza? Bueno, sigamos la ecuación. Tenemos
que las dos presiones son iguales. La presión la presión 1, acá, es igual a la presión 2 que está acá. ¿Sí? Volvemos a la definición de presión. Presión es fuerza partido en área. ¿Sí? Luego tenemos que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Y despejamos la fuerza 2, porque al final, o la fuerza 1, da lo mismo. Despejamos alguna de las dos fuerzas para saber cómo es una en función de la otra. ¿Sí? Una fuerza va a ser igual a la otra fuerza multiplicada por la razón entre las áreas. Y eso es súper importante, porque yo puedo, entonces, al utilizar un distinto disco, un distinto radio de esta cosa, de esta área, al final, si son distintas áreas, puedo multiplicar la fuerza o puedo disminuir la fuerza, que yo hago en un principio. Esto es súper útil, por ejemplo, si quiero levantar mucha masa, y no sé cómo, bueno, hago una cosa hidráulica como la que está acá, hago una fuerza pequeña que resulta levantar una fuerza muy grande. O sea, levantar un peso muy grande. Y eso porque las presiones se transmiten con igual intensidad dentro de un fluido. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Denme 2 segundos y seguimos. Ya, volví. Entonces, vamos a... Para los que se están incorporando recién, estamos haciendo la física del módulo electivo. Esto es tercero medio, si no me imagino. O sea, si no mal recuerdo. Y antes de seguir con el principio de Pascal, vamos a retomar entonces el concepto de la presión. ¿Sí? Ya habíamos hecho todo el recuento de qué era la presión. La presión es fuerza partido en área, ¿cierto? Y había dejado un tema pendiente, que era la presión manométrica. La presión manométrica, que en general se pregunta en la prueba, es la presión relativa que ejerce un fluido, sea líquido o sea gas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Yo tengo un gas acá, en el cual está atrapado en un recipiente. Si yo le doy una salida, este gas va a intentar ocupar todos los espacios, por lo tanto va a salir con una cierta presión. Va a aplicar una cierta fuerza sobre una cierta área, por lo tanto se transforma en una presión. ¿Cómo yo puedo medir esta presión? Bueno, se puede medir aplicando el principio de las presiones en un fluido. Comparo dos presiones, como deben estar en equilibrio, porque son fuerzas al final en equilibrio, fuerza por unidad de área. Yo voy a tener que, por ejemplo, la presión de el gas va a ser igual a la presión manométrica de este líquido, que está acá, ¿sí? Más la presión atmosférica, porque por este lado está empujando el líquido y la atmósfera, porque está abierto a la atmósfera. Ojo con eso, cuando el vaso o algo así esté abierto a la atmósfera, el tubo, significa que hay presión atmosférica, entonces uno la tiene que considerar. Entonces bajamos por este tubo y tenemos presión atmosférica y tenemos la presión del líquido que está empujando hacia allá. Por este otro lado tenemos al gas que está empujando para salir al final, ¿cierto? Si estas cosas están en equilibrio, significa que las dos presiones son iguales, ¿sí? La presión que está en este lado bajando tiene que ser igual a la presión que está en este lado intentando salir, ¿sí? Como esas dos presiones son iguales, veo qué presión son. La presión del gas va por un lado y la presión manométrica más la atmosférica va por el otro, ¿sí? Finalmente, si yo quiero despejar la presión manométrica, tiro la presión atmosférica hacia el otro lado y suficiente. Ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo estoy enfermo y me inyectan esas como agujas con un suero, ¿cierto? ¿Por qué el suero lo tienen que poner en altura? Leamos. Dice, la infusión intravenosa se suele administrar por gravedad, colgando la botella del líquido a una altura suficiente para contrarrestar la presión sanguínea en la vena y hacer que el líquido entre a la vena. Mientras más se eleve la botella, mayor será el flujo del líquido.
¿Por qué? Porque le estoy dando más altura y la fórmula dice que la presión de un líquido es la densidad del líquido por la altura a la que está puesta, ¿cierto? Entonces, vamos con la primera pregunta. Dice, si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros al nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. Suponga que la densidad del flujo del fluido es de 1020 kilogramos por metro cúbico. Acuérdense que estoy silente, así que no veo nada. Por eso no leí muy bien. En fin, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que las presiones son iguales. Esto es una prueba, es muy posible que les pueda aparecer en la prueba, ¿sí? Calcule la presión, eso le está preguntando. Y hay que asumir que son iguales, porque están en equilibrio, ¿sí? Si están en equilibrio, yo sé, porque ya lo vimos, que la presión en la sangre va a ser igual a la presión del líquido. ¿Cuál es la presión del líquido? Bueno, es la densidad del líquido por la altura del líquido por la gravedad, ¿sí? Y acuérdense que por altura me refiero a la profundidad, o sea, la diferencia entre la parte más alta y la parte más baja, porque toda esa altura o toda esa profundidad vista de arriba, toda esa profundidad es la que contiene materia que hace gravedad, o sea, que hace peso al final, que hace fuerza y produce presión, ¿sí? Una vez teniendo esta fórmula, que es una fórmula súper sencilla, que como les digo muy probablemente se las pregunten en la prueba, vamos a poner los datos nomás. Entonces aquí ponemos 1200 o 1020, lo multiplicamos por la altura tiene que estar en metros porque acá abajo estoy usando metros, ¿sí? Y G es la aceleración de gravedad que todos conocemos como 9.81, ¿sí? La unidad son metros por segundo. Si nos fijamos entonces tenemos, em, bueno, los metros se van con los metros de allá, entonces nos quedan metros cuadrados acá abajo, ¿sí? Después tenemos kilo por metro aquí. Kilogramo por metro partido por segundo cuadrado es masa por aceleración. M por A es fuerza. La unidad de la fuerza son los newtons. Entonces tenemos newtons allá arriba dividido en metro cuadrado. Entonces multiplicamos los números, nos da 800.050. ¿Sí? Tenemos la unidad de newtons en el numerador y la unidad de metros cuadrados en el denominador. Entonces nos va a quedar fuerza partido en área. ¿Qué es fuerza partido en área? Tan, 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 es presión. La presión se mide en pascales. Entonces, newton sobre metro cuadrado es igual a pascal. ¿Sí? Y así es como tenemos 800.050 pascales de presión para la presión atmosférica, sanguínea. Es en este caso en general, ¿ya? Es un ejemplo, a eso voy. No tengo idea cuál es la presión sanguínea. No tengo idea. B. En el mismo concepto, estamos en una clínica, en un hospital, moribundos, y nos inyectan suero para reanimarnos y la señora no sabe a qué altura ponerlo al final, ¿sí? Si lo ponemos muy arriba, me va a llenar de líquido, va a entrar muy rápido y me va a doler, no sé, ni idea. Y si lo pone muy abajo, al final me va a estar comenzando a sacar la sangre. La sangre se va a comenzar a devolver. ¿Por qué? Porque la presión de la sangre existe y como empuja hacia afuera, alguien la tiene que empujar hacia adentro. Entonces dice, si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser 15 kilopascales para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella. Suponga que la densidad del fluido es 1020 kilogramos por metro cúbico. Entonces tenemos la misma idea, tenemos que ahora determinar la altura, ¿cierto? Si es que yo ya tengo cuánto es la presión que tengo que obtener. Volvemos al mismo principio. La presión del líquido tiene que ser igual a la presión de la sangre. La presión de la sangre en este caso dice por el enunciado que son 15 kilopascales. ¿Sí? Acuérdense que kilo significa 1000. Cuando yo les digo kilocalorías son 1000 calorías. Cuando yo les digo kilómetro son 1000 metros. Cuando yo les digo kilogramos son 1000 gramos. Si yo les digo kilopascales son 1000 pascales. Si yo les digo 15 kilopascales son 15.000 pascales. ¿Sí? Cuando uno compra 10 kilos de algo, 10 kilogramos de algo, está comprando 10.000 gramos de algo. La misma idea de acá. Tengo 15 kilopascales y lo tengo que igualar a la presión dentro del líquido, ¿cierto? La presión de la sangre, 15 kilopascales, la presión del líquido es
la densidad del líquido por H y por G. Entonces igualamos estas cosas y nos queda que en la altura del líquido va a ser la presión dividido en la densidad del líquido y G. Ponemos los números, nos quedan 15 kilopascales arriba, nos quedan 1020 kilogramos por metro cúbico y la aceleración de gravedad. Y juntamos las unidades, ¿cierto? Entonces acá, si siguen con el mouse, los kilogramos por metro por segundo nos dan newtons. Aquí están los newtons. Y nos quedan los metros cúbicos acá abajo, ¿cierto? Los pascales son newton por metro cuadrado. Ahí me equivoqué. Ojo, aquí está mal. Debería decir cuadrado. Ahí hay un 2. Entonces se van los newtons y me queda un metro arriba. Finalmente, la altura del líquido a la que tengo que ponerla son 1.5 metros. Y es así como esto termina. Vamos a revisar ahora una pregunta del DEMRE, un ensayo de lo que hicimos hace un par de semanas. Ahora sí que no veo nada. Dice, un recipiente con agua abierto en su parte superior se encuentra... Espera un poco. Entonces dice, un recipiente con agua abierto en su parte superior se encuentra en un lugar donde la presión atmosférica es P0. ¿Sí? En la figura se muestra el lugar donde se deja caer un cubo. Ahí está el cubo, se deja caer y comienza a avanzar. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la presión P sobre el cubo en función de la profundidad H a medida que se hunde? Entonces ahora, esta pregunta igual era fácil, a pesar de que era del módulo electivo. ¿Por qué? Porque solamente había que saber graficar y cuál es la función para la presión, porque nos están preguntando cuál es la presión mientras yo avanzo en altura. En este caso, si yo estoy en la parte de arriba, solamente siento la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, la presión mientras yo voy bajando va a ser la presión atmosférica más la presión del líquido, ¿cierto? ¿Cuál es la presión del líquido? La densidad del líquido por H, que sería la profundidad, como voy bajando, por G, ¿sí? Entonces ahora tengo que buscar una función que parta en un P0, que sería una presión atmosférica, y que después vaya subiendo linealmente porque H va subiendo linealmente. ¿Sí? No es un H cuadrado, no va subiendo cuadráticamente, sino que va subiendo linealmente. ¿Sí? Así es como buscamos una que parte en P0. Por ejemplo, esta de acá parte en 0, la que está acá, parte en 0, no me sirve. Esta sí me sirve porque parte en P0, esa no parte en ninguna parte, esta de acá parte en un P0 y esta parte en 0. Entonces esa la elimino esta de acá y elimino la que está más allá. Entonces me quedo con esta y con esta. Tenemos dos tipos de crecimiento. Un crecimiento que es lineal, ¿cierto? Y un crecimiento que es un poco... está como cortado ahí, ¿cierto? Va lineal en una parte y luego va con otra linealidad, con otra pendiente. Finalmente nos quedamos con la que corresponde a un concepto mucho más lineal que el que estaba mostrado allá y nos quedamos con este. Y la alternativa correcta es la B. ¡Tatán! Ya, maravilloso. Seguimos entonces. Cualquier duda, estoy viendo el chat, por si acaso. Seguimos con... Ahora sí volvemos al principio de Pascal. Habiendo ya retomado con harta claridad qué era la presión. Ya hicimos hartos ejercicios de presión. No me pueden decir que no. Vimos entonces que la presión dentro de un fluido es igual en todas direcciones y es igual en intensidad. Por lo tanto, vamos a pasar a una aplicación hidráulica, que es lo que les estaba comentando antes. ¿Cuánta fuerza hay que aplicar en el pistón 1, que está acá, para levantar a un elefante de 8 toneladas de masa? La razón entre las áreas 1 y 2 es 1 es a 100. ¿Sí? Entonces, tengo este elefante y como les había explicado antes, lo que pasa dentro de un fluido, al yo aplicar una presión, es que la presión se reparte de forma igual en todo el fluido, ¿cierto? Independiente de
independiente del área del fluido. ¿Sí? Esta cuestión se va a repartir igual. Entonces, habíamos llegado a que las fuerzas, la fuerza que yo necesito, la fuerza 1 que yo necesito, para aplicar y levantar a la fuerza 2 que me está haciendo hacia abajo, ¿cierto? Va a ser proporcional a las áreas. ¿Qué pasa si el área 2, la que está más grande, el área 2, es 2 veces el área 1? ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar la fórmula anterior y reemplazar área 2 por 2 área 1. Entonces a área 2 le pongo 2 área 1, ¿cierto? Al ponerle las 2 área 1, se va a esa área 1 con esa área 1, paso el 2 multiplicando y me queda que la fuerza 2, la fuerza que realiza al final el otro pistón, va a ser el doble que la fuerza 1. ¿Sí? Ahora, volviendo al elefante, tenemos que el elefante, la razón entre las áreas 1 y 2 es de 1 es a 100. ¿Sí? El área 1 es 1 y el área 2 es 100 veces el área 1. Entonces, de nuevo, la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Sí? Porque es la propiedad del fluido al final. ¿Qué es presión? Fuerza partido en área. Fuerza partido en área. Luego despejamos la fuerza 1 porque es lo que nosotros necesitamos saber. Y nos queda en función de las áreas y de la fuerza 2. ¿Cuál es la fuerza 2? ¿Qué fuerza es la que está haciendo en el pistón 2? La fuerza de peso del elefante, ¿cierto? Entonces, de nuevo volvemos a que las presiones son iguales, la presión es fuerza sobre área. Despejamos una fuerza y nos queda en función del área. Y vemos cuánto vale la fuerza 2. La fuerza 2 dijimos que era las 8 toneladas por la gravedad, ¿cierto? 8000 por 9.8. Y la razón entre las áreas es 1 es a 100. Entonces, donde yo tengo el área 2, tengo que poner este producto en newtons. Y en el área 1 sobre área 2 es 1 sobre 100. Poniendo esas cosas, nos da que son... que la fuerza 2 vale 78.480 newtons, que tiene todo el sentido porque es el peso del elefante. Y la fuerza 1 debe ser reducida 100 veces por el sistema de los pistones. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá se hace una fuerza, pum, fuerza hacia abajo. Yo tengo que saber qué fuerza tengo que hacer acá para igualarla y finalmente superarla. ¿Sí? ¿Qué fuerza está haciendo acá? Bueno, la única fuerza es la del peso que está tirando abajo el elefante, ¿cierto? Entonces tengo que calcular cuánto es el peso del elefante. El peso del elefante es la masa del elefante, 8000 kilos, por la aceleración de gravedad. Finalmente los multiplico y me queda 84.480, ¿cierto? Ahora, esa es la fuerza que está acá, ¿cierto? Y como esto es un sistema hidráulico, tengo que multiplicarlo por la razón entre las áreas, ¿sí? La razón entre las áreas es 1 es a 100. Y así es como nos queda que la fuerza 1 son 784 newtons, ¿sí? Si yo busco entonces una persona que tenga la masa de 80 kilos, ¿sí? Voy a poder levantar a un elefante de 8 toneladas. ¿Sí? Poniendo una persona acá de 80 kilos se iguala con el elefante, y si pongo una persona un poco más pesada, va a empujar y el elefante va a subir. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no es tan común? ¿Sí? Vamos a ver como ¿qué pasa con el resto del agua, ¿sí? ¿Qué hace difícil el uso de este procedimiento? ¿Sí? Esa es como la pregunta que queremos responder ahora. El problema es que la materia se tiene que conservar. Perdón. La materia se tiene que conservar. O sea, no puedo comprimir esta agua, ¿sí? Y tampoco puedo generar más agua de la nada, ¿sí? Yo tengo un líquido. Tengo un cierto volumen de líquido. Y ese volumen de líquido se tiene que conservar porque no puede desaparecer ni aparecer desde el mismo recipiente. Tampoco lo puedo hacer más chico, no puedo comprimirlo. Es como el primer concepto. Entonces, cuando yo avanzo por el área más chiquitita, tengo que avanzar mucho más espacio para hacer que la misma volumen de agua suba en el otro lado.
¿A qué me refiero? Como los dos volúmenes son iguales, el volumen lo habíamos definido como el área de esta cosa por la altura. ¿Sí? Entonces, si yo me desplazo un volumen 1 en este tubo, en el otro tubo me tengo que desplazar un volumen 1 igual. El volumen 2 entonces tiene que ser igual al volumen 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale el volumen 1? Es el área 1 por la altura 1. ¿Y cuánto vale el volumen 2? El área 2 por la altura 2. Y estas cosas tienen que ser iguales porque se conserva la masa. Entonces, ¿cuánto tengo que avanzar? Em, ¿Cuánto tengo que avanzar? Bueno, tengo que avanzar en un, en un tubo la proporción de áreas multiplicada por la otra altura. Por ejemplo, en el caso anterior, teníamos que la razón entre las áreas era de 1:100, ¿cierto? Entonces, si yo avanzo acá 100 centímetros, en el otro recién voy a avanzar 1 centímetro. Por eso no es tan útil, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, se nota entonces por qué el procedimiento no es tan útil. De repente a alguien se le ocurre cómo hacerlo más útil y se lo propone alguna empresa y gana mucho dinero. Vamos a hablar ahora entonces del principio de Arquímedes, ¿sí? El principio de Arquímedes, Arquímedes fue un griego muy antiguo que estos tienen que haber estado muy aburridos o tenían mucho tiempo libre, no sé. En fin, el caballero se dio cuenta de que cuando uno sumerge un cuerpo en un líquido, el líquido sube. Así que tal cual como lo ponemos acá. Entonces dijo, esta cosa tiene un volumen. Usa un espacio y ese espacio es todo lo que sube este fluido. Para eso también sirven los fluidos, porque si yo pongo, no sé, una silla dentro de una mesa, el volumen de la mesa no cambia. ¿Sí? Y tampoco tengo cómo medirlo. En cambio, los fluidos yo los puedo ir midiendo, esa es la idea. Entonces lo que él encontró fue que había una diferencia en los volúmenes, ¿cierto? El volumen final es distinto del volumen inicial y ese delta corresponde al volumen del cuerpo. Entonces, ¿cómo lo podemos demostrar? Entonces tenemos que el volumen inicial, el final menos el inicial es igual al delta volumen. El volumen final va a ser el volumen del cuerpo más el volumen del líquido. Y el volumen inicial es solo el volumen del líquido, ¿cierto? Entonces tenemos líquido allá restando, se van los líquidos, y nos queda solo el volumen del cuerpo, que es igual al delta de volúmenes. O sea, todo lo que cambia en volumen es el volumen del cuerpo, ¿sí? Entonces lo que se dio cuenta este caballero era que se produce una diferencia de volúmenes y esta es generada por el ingreso de un cuerpo, ¿ya? ¿Y cómo lo escribió? Em, bueno, habiendo dado el paso mental de darse cuenta de que el volumen sube, también luego se dio cuenta de que cuando alguien introduce un volumen, un cuerpo, en un fluido, este fluido hace que el peso del cuerpo se reduzca. Y al final no es que el cuerpo del peso se reduzca, sino que él describió una fuerza externa que produce el fluido sobre el cuerpo externo, ¿sí? Y le llamó empuje porque finalmente lo empujaba, ¿sí? Entonces yo tenía acá una piedra de 1 kilo, la metía acá y veía que ya no pesaba 1 kilo, pesaba menos, pero yo la sacaba del agua y volvía a pesar 1 kilo. Entonces él dedujo que dentro del fluido existe el empuje, que es una fuerza que se hace hacia arriba y va a ser igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Entonces aquí es donde viene el enredo de qué es el peso del volumen de un fluido que se desaloja, ¿sí? Entonces de nuevo, tengo una piedra, un cuerpo, lo introduzco, una vez que lo introduzco, pesa menos. Y al final de nuevo, no es que pese menos, su masa no cambia. Lo que pasa es que la fuerza que yo detecto es menor porque hay una fuerza del fluido hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es el empuje? Vamos a definir lo que es el empuje. Vamos a darle mucho con el empuje para que se entienda bien, porque es un concepto, uno de los que a mí me cuesta más, me costó más entender en mis tiempos de estudiante. ¿Por qué? Porque qué extraño que estando dentro de
de un fluido, el fluido reaccione porque yo le quité espacio, ¿sí? Es como cuando uno va a la pieza de la hermana y la hermana se enoja porque yo le invado el espacio, ¿sí? Es la misma historia. Yo me meto en el fluido se enoja y me intenta sacar. Al intentar sacarme, eso se expresa con una fuerza, que en este caso va hacia arriba, así como en contra de la gravedad. Y nos dice el postulado de Arquímedes que es igual al peso del volumen del fluido desalojado, ¿sí? Entonces, yo meto una piedra tiene un volumen, ¿sí? Ese volumen se lo quité al agua, ¿sí? Y todo el agua que está acá, todo el agua que está dentro de, o que debería estar dentro del volumen, es lo que me está intentando empujar, ¿sí? Entonces, el empuje va a ser igual a la masa desplazada, o sea, toda la masa de agua que está dentro que podría estar dentro, ¿cierto? O que debería estar dentro si es que esta cosa no estuviera ahí, por la gravedad. Entonces, porque es el peso, masa por gravedad. ¿Cuánto vale la masa desplazada? La masa desplazada va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿sí? Acuérdense que densidad es masa partido en volumen. Bueno, masa es igual a densidad por volumen, ¿sí? Entonces, si la masa es la densidad por volumen, la masa desplazada va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado. El volumen desplazado es el volumen del cuerpo al final, ¿sí? Entonces, poniendo esta relación acá arriba, nos queda que el empuje es igual a la densidad por el volumen por la gravedad, ¿sí? ¿Qué volumen? El volumen desplazado. ¿Qué densidad? La densidad del líquido. El volumen desplazado es el volumen del cuerpo al final. Cuando yo les diga volumen desplazado, ustedes se imaginan el volumen del cuerpo. Entonces, ¿cómo quedan estas fuerzas? Porque ahora vamos a intentar entender por qué flotan las cosas. Tengo acá entonces una piedra, un círculo, no sé. Metí esta cosa en el frasco y hace empuje hacia arriba, porque me está intentando sacar, según dijo el griego hace como 4000 años, quizás menos. ¿Qué pasa también después? Hay un peso hacia abajo, hay algo que me empuja, o sea, la gravedad me atrae, perdón. Entonces hay un empuje y hay peso. ¿Qué nos dice Newton? Nos dicen que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo, ¿sí? Entonces esa masa es la del cuerpo y esa aceleración es la del cuerpo. Sumemos las fuerzas. ¿Qué fuerzas están? El empuje hacia los positivos, el peso hacia los negativos. ¿Sí? Porque yo pongo los negativos hacia abajo y los positivos hacia arriba, nada más. ¿Cuánto vale el empuje? El empuje era la densidad del líquido por el volumen desplazado, que al final es el volumen del cuerpo, por G. Entonces, y el peso es M por G. Entonces, la fuerza, la sumatoria de fuerzas es M por A, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual al empuje menos el peso. El empuje, densidad por volumen por G y el peso es M por G. Ahora usamos, porque, bueno, estamos relacionando masa con volumen, con densidad, no sé qué. Dejémoslo todo en alguna unidad que nosotros no sea coherente. Y esa es esta que está acá. Vamos a usar que la masa del cuerpo es la densidad del cuerpo o del objeto por el volumen desplazado. El volumen desplazado de nuevo es el volumen del objeto, ¿sí? Entonces nos va a quedar algo como eso. Tenemos la densidad por el volumen, que es la masa, por la aceleración, ¿sí? Luego tenemos el empuje, que era la densidad por el volumen por G, menos la masa por G. Y la masa lo escribimos de nuevo como densidad por volumen. Y notamos que tenemos volumen en todas partes. Simplificamos por el volumen. Chao volumen, se va, se va y se va. Y nos queda esa ecuación que está ahí. Que la densidad del objeto por la aceleración es igual a la densidad del líquido por G menos la densidad del objeto por G. Y eso todo viene de el empuje, ¿sí? Factorizamos por G. Seguimos acá. Factorizamos por G. Nos queda esa ecuación que está aquí.
antes de que se enreden más de lo que ya están enredados, yo sé que esta parte es media complicada, no es necesario que se aprendan todo esto, ¿sí? Lo importante es que se aprendan la ecuación del empuje, ¿ya? Con la ecuación del empuje, uno puede deducir estas cosas. No le van a preguntar en ningún momento cuál es la aceleración, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Pero sí les van a preguntar por qué flotan las cosas o por qué se hunden. Entonces nosotros estamos construyendo la base para entender por qué flotan o no flotan las cosas. Entonces, habíamos dicho de las fuerzas, del balance de fuerza, que la masa por la aceleración es igual al final a la resta de las densidades por g, ¿cierto? Ahora despejamos la aceleración porque es lo que nos interesa, saber si sube o si baja, o si se queda quieto, ¿sí? Pasamos entonces dividiendo la densidad del objeto. Si dividimos la densidad del objeto en la densidad del líquido, nos queda la densidad del líquido dividida en la densidad del objeto. Y si dividimos la densidad del objeto en la densidad del objeto, nos queda un 1. Entonces nos va a quedar así. Esa es una forma más bonita de expresar eh, la aceleración de un cuerpo en un fluido. ¿Ok? Ahora, con esto en mente, si quieren pueden olvidar lo que hicimos recién. Lo importante es entender que cuando hay un cuerpo en un fluido, en este fluido se ejercen dos fuerzas, el peso y el empuje. Los restamos en este caso porque uno va para arriba y el otro va para abajo. Los restamos y nos da que la aceleración que siente el cuerpo es la división de la densidad en menos 1 por g. Entonces, la aceleración del cuerpo depende de la relación entre estas dos densidades. ¿Sí? Tengo la densidad del líquido y la densidad del objeto. Y hay una relación, ¿cierto? Esa relación, esa división, es la que nos da la aceleración del cuerpo. ¿Ya? Entonces ahora corremos todas estas cosas para acá y vamos a hacer distintos casos. ¿Qué pasa cuando la densidad del líquido es igual a la densidad del objeto? Si son las dos densidades iguales, esto es igual a esto, entonces esto es un 1, todo lo que está acá es un 1, y 1 menos 1 es 0. Entonces, si las densidades son iguales, esa división es 1. 1 menos 1, 0. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? 0. ¿Qué significa? Que si las densidades son iguales, esto es lo que tienen que abstraer al final, si las densidades son iguales, no hay aceleración. Acuérdense que si no hay aceleración no significa que esté quieto, significa que sigue con movimiento uniforme. ¿Ya? Entonces, el objeto no va a acelerar, pero no significa que no cambie su velocidad. O sea, eso significa que no cambie su velocidad, pero no significa que no tenga velocidad. ¿Ya? Si está con velocidad cero, bueno, sigue con velocidad cero porque no la cambia. Si tenía una velocidad inicial, va a seguir con esa velocidad inicial por el resto de los años. Vamos al siguiente caso. ¿Qué pasa si la densidad del líquido, ¿dónde estás? Líquido acá, es menor que la densidad del objeto? Si esto es más chiquitito que esto, significa que este es muy grande. Si este es muy grande, este número es menor que 1. ¿Sí? Entonces, el factor de densidades, ¿cierto? Esa división va a ser menor a 1. Como es menor a 1, un número 0,5 menos 1 me da un número negativo. ¿Cierto? Entonces, si la densidad del líquido es menor que la densidad del objeto, va a tener aceleración negativa. ¿Sí? ¿Qué significa que sea una aceleración negativa? Que la velocidad va a ser cada vez más negativa. Pero eso no significa, de nuevo, que sea más chica. Acuérdense que el signo en física solo significa el sentido. No está diciendo que va para arriba o para abajo. ¿Ya? En este caso, si es negativa, nos dice que va hacia abajo. Por lo tanto, si la densidad del objeto es más grande que la densidad del líquido, por ejemplo, agua y piedra, el agua es menos denso que la piedra, y la piedra, ¿qué pasa? Se hunde. ¿Por qué? Bueno, por el balance de fuerza que hicimos recién, ¿cierto? Que termina con la aceleración negativa, que va hacia abajo. Después, nos queda un siguiente caso. ¿Qué pasa cuando tenemos, el último caso es cuando tenemos el líquido, la densidad del líquido mayor que la densidad del objeto? Si la densidad del líquido es mayor que la del objeto, el objeto va a subir, ¿cierto? Si antes bajaba, ahora va a subir. ¿Por qué? Porque ese cociente, esa división, va a ser mayor que 1. Si es mayor que 1,
Si le resto 1 va a seguir siendo positiva, ¿cierto? Si es positiva, va hacia los positivos, o sea, va hacia arriba. El objeto entonces tiene aceleración positiva. ¿Qué significa esto? Que se hace cada vez más positiva. De nuevo, anteriormente se hacía cada vez más negativa, ¿cierto? O sea, va a ser más rápido hacia los negativos. Entonces cae despacito, despacito y luego muy rápido. Aquí al revés. Tengo una densidad menor, por lo tanto va a intentar subir, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, yo meto una pelota de ping-pong en el agua? Hundo la pelota, yo la suelto y la pelota sube, volando, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque la densidad del aire es menor que la densidad del agua, ¿cierto? La densidad del objeto entonces va a ser menor que la densidad del agua. Se cumple eso. La razón entre la división entre las densidades es mayor que 1 y este número me queda positivo. Entonces la aceleración se hace positiva. Entonces ahí tenemos los tres casos. Vamos a hacer el ensayo del DEMRE. O sea, perdón, la pregunta del lectivo del ensayo de DEMRE. Y voy a desaparecer porque así me puedo acercar a la pantalla y leerlo. Entonces dice, las figuras muestran un objeto que cuelga en un dinamómetro en tres situaciones distintas. La figura 1, la figura 2 y la figura 3. Entonces dice, en la figura 1 el dinamómetro registra 10 newtons. En la figura 2, cuando el objeto se sumerge en agua, el dinamómetro registra 8 newtons. Y en la figura 3, cuando el objeto se sumerge en un líquido desconocido, registra 6 newtons. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la densidad del líquido desconocido, en función de la densidad del agua? Acuérdense que, bueno, lo había olvidado, ahora se los menciono porque no creo que se sigan confundiendo. Esa letra rara que parece una P es la que se usa generalmente para densidades. Es una letra griega y se llama Rho, ¿sí? Es como la R de los griegos, ¿sí? Finalmente, no se usa D por convención, todo el mundo usa Rho. Entonces, cuando le hablen de Rho, es porque le están preguntando de densidad. Entonces tenemos que ir ahora comparando de a 2. ¿Por qué? Porque cuando no tengo nada, ningún líquido rondando, yo asumo que el dinamómetro marca el peso, porque aquí la fuerza del dinamómetro al final es el peso menos el empuje, que es lo que estábamos haciendo acá. Es el peso menos el empuje. ¿Cuánto valía el empuje? El ρ, la densidad, por el volumen, por g, que al final es la masa desplazada por gravedad, o sea, el peso de la masa desplazada. En la primera, no hay empuje, por lo tanto la fuerza del dinamómetro es el peso. ¿Cuánto pesa el objeto? Nos dice que pesa 10 newtons, ¿sí? En el segundo dinamómetro, tenemos que hay empuje, ¿cierto? Entonces hay algo que lo está empujando hacia arriba. Y ese empuje se traduce en que el dinamómetro marca menos, ¿cierto? Como marca menos, podemos calcular cuánto es el empuje. Sabemos que la fuerza en ese dinamómetro es el peso menos el empuje. Y eso es 8 newtons, ¿cierto? Si sabemos cuánto vale el peso son 10 newtons, y le restamos el empuje y nos da 8 newtons, ¿cuánto vale el empuje? 2 newtons. Ahora, esos 2 newtons se reflejan, o lo podemos ahora comparar, con la fórmula original del empuje, ¿cierto? Y nos queda que hay una relación entre el volumen por la gravedad, y que va a ser 2 newtons dividido en la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el empuje es el empuje producido por el agua, y son 2 newtons. ¿Cuánto es el empuje? Es ρ por volumen por g, ¿cierto? Y ahora podemos despejar B por G y nos queda 2 newtons sobre la densidad del agua. Después, en el líquido desconocido, tenemos que el dinamómetro marca 6 newtons, ¿cierto? Entonces, si pesa 10 newtons y marca 6 newtons, ¿cuánto vale el empuje?
4 newtons, muy bien. Hacemos lo mismo. El empuje del líquido desconocido es la densidad del líquido desconocido por el volumen del cuerpo, que ya lo tenemos, y por la gravedad. ¿Cierto? Ahora despejamos B por G y nos queda que ese número, B por G, vale 4 newtons dividido el líquido desconocido, la densidad del líquido desconocido. Ahora igualamos estas dos cosas porque el volumen por la gravedad en ambos casos es la misma. El volumen es el volumen del cuerpo y no cambia de una fuente a otra. ¿Sí? Finalmente, tenemos esa relación que está acá. Que el volumen, la densidad del líquido es 2 veces la densidad del agua. Entonces buscamos la alternativa acá y es la... No veo, así que es la B. Maravilloso. Tenemos entonces que habiendo hecho este desarrollo, habiendo comparado los pesos marcados en el dinamómetro con las fuerzas que se hacen en el cuerpo, obtuvimos relaciones, ¿cierto? Y de esas de relaciones obtuvimos la relación entre la densidad del agua y la densidad del líquido. Y este es un proceso súper básico que uno puede usar para medir una densidad de un líquido desconocido, ¿sí? El agua es ultra sabida, es ultra conocida, ultra manejado. Entonces todo el mundo sabe cuánto es la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, podemos usar un líquido conocido para determinar la densidad de algún líquido desconocido. Luego, vamos a hablar de la flotabilidad. ¿Por qué estas cosas flotan? ¿Sí? ¿Qué se necesita al final para que un cuerpo flote? Bueno, ¿por qué estoy deteniéndome ahora en la flotabilidad? Porque también se evalúa en la prueba. ¿Qué se necesita para que un cuerpo flote? Bueno, primero necesitamos que el cuerpo que está sumergido suba, ¿cierto? Y en algún momento debería detenerse, o si no escaparía. Finalmente no, sería eyectado, no flotaría. Cuando uno tiene la sensación de flotar es porque está quieto, ¿cierto? Entonces tiene que haber un momento en que sube y luego un momento en que se queda quieto. Para que suba, habíamos recién discutido de que la densidad del líquido tiene que ser mayor a la densidad del objeto, ¿cierto? El objeto tiene que ser empujado y su peso no tiene que ser suficiente para dejarlo abajo, ¿sí? El líquido entonces tiene que ser empujado. Ahí tenemos entonces que la densidad del líquido tiene que ser mayor a la densidad del objeto. Necesitamos entonces que la aceleración sea positiva para que suba. Y una vez en la superficie, necesitamos que esté en reposo. Por lo tanto, una vez en la superficie, necesitamos que las densidades sean iguales. ¿Cierto? Y así hacemos que la aceleración sea cero. Y llegamos a esta sensación de flotabilidad. ¿Cierto? Ahora, estamos ya flotando. Imagínense que estamos flotando. Ya logramos estar arriba flotando. Puse la... Imaginen, tengo la pelota de ping-pong, la suelto, vuela, cae y se queda oscilando y luego se queda quieta, flotando. ¿Cierto? Para que esté en reposo, o sea, vamos a calcular cuánto peso al final es necesario remover para hacer esta fuerza de empuje suficiente para que flote. Entonces, como les dije recién, tengo esta cosa que baja, en la pelota ping-pong, baja, la suelto, sube y se queda arriba, ¿cierto? Flotando. El problema es que yo, para que suba, necesito que sea una densidad mayor que la otra. Y para que esté en reposo, necesito que las dos densidades sean iguales, ¿cierto? Tengo un problema porque la densidad de estas dos cosas no va a cambiar de un momento a otro, ¿cierto? Yo tengo la densidad de la pelota y la densidad del agua y va a ser siempre la densidad de la pelota y la densidad del agua. Y si una es mayor que la otra, va a ser siempre igual, o sea, va a ser siempre mayor que la otra. No es como que yo pueda quitarle densidad de un momento a otro. Por lo tanto, vamos a volver al equilibrio de fuerzas y ver de nuevo qué pasa con esta fuerza. ¿Cuál era el equilibrio de fuerzas? Bueno, que la segunda condición de Newton, la segunda ley, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza entonces, en este caso, de nuevo, es el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo. Y hacemos de nuevo el cálculo.
Esto es masa por aceleración. El empuje es ρ por v por g y el peso es mg. Ahora, si estoy quieto, si estoy en reposo en esta situación, ¿cuánto vale la aceleración? Si estoy en reposo, la aceleración vale 0, ¿cierto? Entonces cambio todo este número que está acá por 0. Lo pongo ahí, 0, pum. Y sigo con lo de acá, el empuje y mg. El m lo voy a cambiar de nuevo por la densidad del objeto y el volumen del objeto, ¿cierto? De aquí a acá hay un paso que no lo puse, que es la masa igual a ρ por v, ¿cierto? Que es la densidad por el volumen. Los igualo porque uno está restando, lo paso para acá. Ahora nos acordamos que el volumen, originalmente habíamos despreciado el volumen, lo habíamos sacado, porque habíamos dicho que el volumen es igual, el volumen del objeto y el volumen desplazado son iguales, ¿cierto? Pero el problema es que ahora no son iguales, porque hay uno que está flotando. Entonces no todo el objeto está removiendo fluido, ¿cierto? Como no todo el objeto está removiendo el fluido, finalmente no puedo igualar el volumen del objeto con el volumen desplazado, ¿sí? Ahora, ¿cuánto volumen tengo que desplazar para lograr que esté en reposo? Bueno, tengo que desplazar una fracción del volumen del objeto, ¿sí? ¿Qué fracción? La fracción dada por la densidad del objeto dividido en la densidad del líquido, ¿sí? Ahora, ¿por qué sabemos que es una fracción? Porque, porque el objeto es menos denso que el líquido. Como el líquido es más denso que el objeto, este número de allá es menor que 1. Entonces va a ser un 0, algo, ¿cierto? Y eso es una fracción al final. O sea, una parte chiquitita o menor del objeto, ¿sí? Vamos ahora, aquí está una fotito muy bonita de puro globo aerostático. ¿Por qué le pongo globo aerostático? Porque en el temario de EMRE dice flotabilidad de globos aerostáticos, ¿ya? Entonces, aquí sale el nombre del fotógrafo. No lo, la verdad es que puse en Google y salió eso, pero me tinca que tenemos fotos muy bonitas. Y esta nos sirve en especial para analizar por qué flotan los globos aerostáticos y si quieren pueden hacer uno en su casa. Entonces, tengo acá el globo aerostático. ¿Qué hago para que esta cosa comience a flotar? No sé si han visto de repente Pokémon, que para hacer funcionar un globo aerostático o alguna película, no sé, primero necesito fuego. ¿Sí? ¿Por qué fuego? Porque el fuego calienta el gas que está dentro de este plástico gigante, este globo. ¿Sí? El fuego calienta el gas y mientras más caliente está un objeto, un gas sobre todo, su densidad baja. O sea, su densidad aumenta. ¿Sí? Ah, no, estaba bien, sí. La densidad baja. Sí, se hace menos denso. Aumenta su volumen, se expande, aumenta el volumen y su densidad baja. Como la densidad es más baja, la que está acá adentro caliente, que la que está acá afuera, la densidad baja hace que suba. ¿Sí? Lo mismo que estábamos hablando recién. Tengo una pelota ping-pong que tiene una densidad muy pequeña en comparación con el agua y la pelota sube, pum, volando. Acá es la misma historia. Estoy haciendo una pelota ping-pong dentro del agua. ¿Sí? Para hacer esta pelota ping-pong tengo que calentar el gas. Este gas va a cambiar su densidad, solo el gas que está acá adentro. Y el gas de afuera va a seguir siendo el mismo gas no caliente, por lo tanto va a tener la misma densidad y va a ser más alta que la que está dentro del globo, calentado. Entonces, del principio de Arquímedes, vamos a tener esa expresión, que ya la habíamos manoseado un poco, y como les dije recién, como la densidad externa es mayor que la densidad interna, vamos a tener una aceleración positiva. Entonces esta cosa va a subir. La densidad externa entonces es mayor que la densidad del objeto, por lo tanto esa fracción es mayor a 1 y 1 menos algo que es mayor a 1 sigue siendo mayor a 0, o sea es positivo. Si es positivo,
sube. Entonces, si la densidad externa es mayor que la densidad del objeto, el objeto tendrá una aceleración positiva y lo hará subir, ¿cierto? ¿Por qué se generaba eso? Bueno, porque acá hay un fuego y el fuego aumenta el volumen y si aumenta el volumen, baja la densidad, ¿sí? Se hace una diferencia de densidades, se genera a propósito una diferencia de densidades. Entonces este objeto va a comenzar a subir, va a subir, va a subir, va a subir, como lo hacían acá. Entonces los globos parten en el suelo y comienzan a subir. Y van a llegar a un punto en el que no va a poder subir más. ¿Por qué? Y esto es propio de la atmósfera terrestre, y en particular de las atmósferas. Estas cosas van a comenzar a subir hasta que las densidades sean iguales, ¿sí? O así es como se controla también el globo aerostático. Uno le baja la temperatura para que baje, para que aumente su densidad y baje, ¿sí? Entonces va a seguir subiendo hasta que las densidades sean iguales, porque ya no tendría aceleración, ¿sí? Si las densidades son iguales, la aceleración es cero. Ahora, esto sucede principalmente en la atmósfera. Igual se puede controlar, es algo controlable. Pero pasa porque la atmósfera cambia su densidad con la altura, ¿sí? Y eso solamente porque piénselo como polvo que está flotando. Y si yo tengo una masa muy grande, como la Tierra, el polvo se va a quedar abajo. Y los polvos que van a estar arriba van a tener muchas ganas de bajar, ¿cierto? Aunque en general se intentan mover en todas direcciones, como hay gravedad, la gravedad lo tira todo hacia abajo, entonces va a estar mucho más concentrado en la parte de abajo. Por eso va a ser más denso abajo. De hecho, en el Everest, 8.848 metros, tienen que subir con tanques de oxígeno porque no hay tanto oxígeno en el Everest. Por lo mismo, porque está todo muy abajo. Y es así como terminamos esta clase. Vamos a hacer la otra clase a las 7 para quienes sigan intentando aprender del módulo lectivo de ciencias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No duden en preguntar, no teman. Bueno, cualquier cosa, nos queda otra clase, así que seguimos después. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos.